Hola, vamos a comenzar con el vídeo de hoy las explicaciones teóricas relacionadas con el pensamiento de Jürgen Habermas. Jürgen Habermas es un autor contemporáneo, nace en 1929 y está aún vivo. Por lo tanto, es de los únicos, es el único, de hecho, pensador que sigue vivo. Aunque es muy mayor, la verdad. Nació en Düsseldorf, es un autor, por lo tanto, alemán. Estudia filosofía, estudia historia, estudia literatura, literatura alemana, y comenzó su carrera académica como ayudante de Theodor Adorno, ¿no? Era colaborador y ayudante de Adorno. Adorno es uno de los máximos representantes de la escuela de Frankfurt, que veremos que Habermas pertenece a lo que se va a llamar la segunda generación de la escuela de Frankfurt. Habermas era nombrado profesor de la Universidad de Heidelberg de la Universidad de Heidelberg, sí, y más tarde será nombrado también catedrático de filosofía y sociología en la Universidad de Goethe, en Frankfurt. Durante 12 años va a ser director del Instituto de Investigaciones Sociales, o de Investigación Social, perdón, y es considerado miembro destacado de lo que se llamó la segunda generación de la escuela de Frankfurt, que es toda una corriente, una escuela filosófica que proviene, digamos, del marxismo, del pensamiento de Marx, de una reelaboración crítica y matización y desarrollo del pensamiento marxista. O sea, que tiene uno de sus bases, digamos, en el pensamiento marxista. La escuela de Frankfurt en su primera generación tuvo, digamos, una teoría que se llama la teoría crítica, y está muy influenciado, ¿no?, Habermas, por esta teoría crítica de los pensadores de la escuela de Frankfurt. Sus trabajos y teorías son muy conocidos, son estudiados y discutidos en todo el mundo, es uno de los filósofos más importantes actuales. Ha desarrollado múltiples actividades como articulista, como profesor en numerosas actividades, en numerosas universidades en el extranjero y especialmente también en Estados Unidos. Sus obras más importantes son Conocimiento e Interés, Teoría de la Acción Comunicativa, En la espiral de la tecnocracia, los textos que caen en la EBAU, o sea, que están seleccionados para que cualquiera de esos fragmentos puedan ser objeto de comentario de texto en la EBAU, son, digamos, un ensayo-artículo que escribió, que se llama Tres modelos normativos de democracia, en donde hace una comparativa de tres tipos o tres formas de entender la democracia. Y presenta su propia concepción de la democracia y de cómo debe funcionar una democracia, que está dentro de un libro más amplio que se llama La inclusión del otro, estudios de teoría política. Entonces es un ensayo, un artículo de este libro, del cual pueden sacar un fragmento para hacer comentario de texto. Por lo que se ve, entonces, lógicamente, el comentario de texto en EBAU de este autor sería claramente relacionado con la política, porque está sacado de un texto en donde se habla de los modelos posibles y la alternativa que el propio Habermas da a la concepción de democracia, ¿no?, los modelos de democracia. Comenzamos con el problema moral y político y ético y de la sociedad en Habermas. En realidad, esta primera parte se podría utilizar también como respuesta a la pregunta de qué es la realidad y el conocimiento, ¿no? La realidad y el conocimiento en Habermas, ¿no? Porque en el fondo va a estudiar cómo el hombre, en su estudio del mundo y de la realidad, distingue, digamos, distintas formas de conocer el mundo, desvelando cuáles son esos intereses. Y en ese sentido, esta primera parte de Habermas podría servirnos para responder a una pregunta en la EBAU relacionada con la realidad y el conocimiento. Lo que pasa es que también, claro, tiene implicaciones éticas, sobre todo, y sociales. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? Para Habermas,
al igual que para muchos de los autores de la Escuela de Frankfurt, de la que hemos dicho que él es, digamos, discípulo y de hecho forma parte como segunda generación, la tarea de la filosofía, el objetivo del estudio filosófico es realizar un estudio reflexivo y crítico, ¿no? Hacer un análisis pormenorizado lo más objetivo posible de la realidad. La primera generación de la Escuela de Frankfurt, los representantes máximos son Horkheimer, Adorno, Marcuse, bueno, aunque hay también otros, ¿no? Porque la Escuela de Frankfurt se compone de bastantes autores. Fromm, por ejemplo, Erich Fromm también forma parte de la Escuela de Frankfurt. Estudiaron la forma sobre todo se centraron, o uno de los más importantes estudios que hicieron en la Escuela de Frankfurt, esta primera generación, fue la forma en que la ideología se imponía, la ideología dominante, se imponía en la conciencia de los individuos, de la sociedad, para impedir su transformación, ¿no? Vemos que estos son términos marxistas, de Marx, y que en realidad la Escuela de Frankfurt los utiliza con matizaciones y con desarrollos y con puntualizaciones, ¿no? O sea, es un desarrollo, como hemos dicho, crítico del análisis marxista del capitalismo. Habermas, en la línea un poco también, claro, de esta primera generación de la Escuela de Frankfurt, va a buscar clarificar y dilucidar, desvelar también cómo se utiliza la racionalidad y cómo se puede utilizar la racionalidad en el análisis de la realidad, clarificando sobre todo, desvelando sobre todo los intereses ocultos que podrían encontrarse en ese uso de la razón, ¿no? Los seres humanos estudiamos el mundo y la realidad utilizando para ello la racionalidad, pero Habermas distingue distintos tipos de conocimiento según utilicemos ese instrumento para conocer, ¿no? De qué manera estamos utilizando la racionalidad nos va a dar un tipo de conocimiento con unos intereses, digamos, que se pueden desvelar, que eso va a ser el estudio de Habermas, en donde va a desvelar qué interés oculto, o que en principio no necesariamente se reconoce de forma inmediata, qué intereses ocultos pueden estar detrás de cada manera que tenemos de conocimiento de la realidad, según el ámbito y la forma en que conocemos. También va a establecer las interrelaciones que se pueden establecer entre esos tipos de conocimiento. Entonces, diríamos que en Habermas los seres humanos utilizamos la racionalidad para conocer el mundo, para conocer la realidad, pero reconoce que habría distintas maneras o distintas formas de utilizar esa racionalidad. Y según esas formas, va a distinguir unos intereses ocultos que desvela, que él, digamos, saca a la luz para que seamos conscientes de ellos, ¿no? Los tres principios rectores del conocimiento y por lo tanto los tipos de conocimiento se rigen por tres tipos de interés, ¿no? Él va a distinguir en primer lugar el que llama el interés técnico, el interés que yo llamaría técnico-científico, ¿no? Domina en las ciencias naturales, sobre todo, es un interés que guía el estudio de todo objeto natural en las ciencias naturales. Se observa ese objeto, se estudia la realidad y el objetivo último siempre establecer leyes de comportamiento, el análisis de ese objeto de estudio en cualquier ciencia natural, en la física, en la biología, en cualquier ciencia, cualquiera de las ciencias naturales. El objetivo último es establecer las leyes que rigen el comportamiento de ese objeto de estudio, ¿no? Cómo funciona ese objeto de estudio, estudiar las leyes, pero en realidad con el objetivo, dice Habermas, de manipular la naturaleza, ¿no? Las ciencias naturales buscan no solo comprender la naturaleza, sino en el fondo manipularla. Al conocer las leyes, pretendemos predecir cómo va a funcionar, qué va a pasar y controlarla, ¿no? El control de la naturaleza, el dominio y la manipulación, ¿no?, de la naturaleza es uno de los intereses fundamentales que rigen el conocimiento científico. Es decir, no está exento de un interés subjetivo, de un deseo que guía ese conocimiento objetivo. O sea, el conocimiento técnico siempre busca la manipulación, el dominio y el control de la naturaleza. En el caso en el que vivimos ahora mismo sería el coronavirus. El interés técnico y científico se guiaría completamente en el análisis del virus,
para poder saber cómo funciona, por supuesto, las leyes del comportamiento de ese virus, conocer todos los datos que tenemos sobre él, pero en el fondo el objetivo último que tenemos en el estudio de ese virus es el control de ese virus y su manipulación, a poder ser su extinción. Es decir, buscaríamos en última instancia extinguir el virus. Es decir, no es un conocimiento, digamos, que no tenga una implicación, un interés que guía. Los conocimientos científicos, técnicos, que no consigan dicha capacidad de manipulación y de control, no se considerarían relevantes dentro de este ámbito de estudio técnico. El segundo de los tipos de conocimiento, que él va a llamar el conocimiento práctico o el interés práctico, sería eso, el interés que subyace a esta segunda forma de conocer, es un interés que domina en lo que llamamos las ciencias humanas o ciencias sociales. Se pretende, en las ciencias humanas y en las ciencias sociales, pretendemos normalmente conocer y analizar una realidad en concreto, una realidad específica, desvelando los mecanismos de dominación, desvelando las razones, digamos, la forma en que las distintas comunidades humanas socialmente viven, y entender el sentido y la forma en que ellas viven. Este interés práctico, propio de las ciencias sociales, como digo, y humanas, humanísticas, no pretende la manipulación ni el control de la realidad que está estudiando, ¿no? Estudia objetos culturales, por ejemplo, y lo que quiere es entrar en diálogo con ellos comprendiéndolos, es decir, comprender qué sentido y qué significado tiene ese objeto cultural, cómo ha evolucionado, cómo se ha originado, sus desarrollos en general, comprender, como digo, el sentido y la finalidad de esos distintos hechos que son humanos y culturales. Dentro de estas ciencias estaría la historia, estaría cualquier tipo de lingüística, la arqueología, todas las ciencias que decimos sociales, o la mayoría de las ciencias sociales humanistas, cualquier filología, habíamos dicho también, estarían dentro de este interés práctico. Buscamos comprender, ¿no? Comprender en nuestro pasado, comprender los productos culturales humanos en todo su sentido, su significado, poder entender, ¿no? Esas creaciones sociales y humanas. No se busca, por lo tanto, la manipulación ni el control, al contrario que en el conocimiento técnico-científico. Y por último, él distinguiría un último tipo de conocimiento, que lo que subyace en este tipo de conocimiento es un interés que él llama emancipatorio, ¿no? De liberación de dominios, ¿no? De cualquier tipo de esclavitud o de dominio. Emancipatorio es que nos lleva a algo mejor, que nos emancipamos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos vamos de casa nos emancipamos de nuestros padres, ¿no? Cuando ya podemos vivir por nuestra cuenta, cuando somos personas libres e independientes, ¿no? Pues esto es lo que significa la palabra emancipación. Bueno, pues el interés emancipatorio en estudios científicos o en el conocimiento, el interés emancipatorio estaría dominando en ciencias que él llama las ciencias críticas. La filosofía crítica, la economía política crítica, la psicología crítica, la historia crítica, es decir, sería cualquier tipo de conocimiento en donde estamos estudiando la realidad social también, igual que hacíamos en el interés práctico, la realidad social, pero lo que buscamos es, en este caso sí que, desvelar los mecanismos que nos dominan en la existencia de los seres humanos. Cómo las sociedades están de forma inconsciente o de forma subterfugia, sin que nosotros nos demos cuenta, hay mecanismos culturales y sociales que nos dominan, ¿no? que se imponen sobre nosotros sin que el ser humano, el individuo, sea consciente de ello. Todo estudio crítico que busca la emancipación de los seres humanos y la mejora, por lo tanto, de la construcción de la vida de los seres humanos, su emancipación, estudiaría cuáles son las condiciones sociales por las que los individuos se ven obligados a asumir ciertas situaciones y decisiones
que en el fondo oprimen sus vidas, ¿no? En el fondo todos nos damos cuenta, en cierto modo, ¿no?, de que no somos completamente libres, o que no somos lo libre que quisiéramos ser, ¿no? Las leyes del mercado que se nos dicen, ¿no?, que se nos imponen, de pronto las relaciones sociopolíticas y geopolíticas también se nos imponen y uno no puede hacer lo que le dé la gana. No significa lo mismo haber nacido en Siria que haber nacido en Alemania. Es decir, que hay muchos poderes y muchas situaciones culturales, sociales, humanas, de construcción de la sociedad, en donde se nos impone ciertas estructuras, el capitalismo mismo, ¿no?, la forma de relación económica y de producción, cómo estas estructuras que se nos imponen nos pueden limitar en mucho, e incluso quitarnos completamente la libertad. El interés emancipatorio sería el que Habermas, digamos, un poco propugnaría como el mejor, porque el interés emancipatorio tendría que conocer perfectamente los dos anteriores intereses para superarlos, digamos, en el emancipatorio, para utilizar todos los conocimientos adquiridos en los otros conocimientos y poder utilizar esos conocimientos para liberarnos de las estructuras de dominación que nos tienen, digamos, establecidos. Este interés emancipatorio lo que buscaría es que los seres humanos tomaran conciencia, ¿no? Tomaran conciencia de esas ideologías dominantes o de esos elementos y estructuras que nos dominan y que nos coartan, y de las cuales podríamos superar y podríamos mejorar nuestras condiciones de vida, las nuestras y las de todos, claro. Luchamos, por lo tanto, con el conocimiento o el interés emancipatorio, estaríamos siempre intentando luchar por una modificación de todos esos elementos de dominación, por una eliminación de los elementos de dominación, para superar la sociedad tal cual es y crear una sociedad mejor. Si bien es verdad que, bueno, en el conocimiento emancipatorio no necesariamente esa construcción de una sociedad mejor tiene que ser necesariamente revolucionaria, es decir, a través de una revolución sangrienta, por ejemplo. La modificación o superación de esas estructuras de dominación podrían realizarse de manera pacífica y sin necesidad de derramamiento de sangre, ¿no? Habermas va a denunciar en su estudio, digamos, o en el análisis que él hace de la realidad actual, de la realidad contemporánea, de la realidad que vivimos nosotros, es que en la actualidad el interés que domina es el interés técnico. O sea, el interés técnico se ha desbordado de su ámbito de estudio natural, que serían las ciencias naturales, se ha ampliado y se aplica en todos los ámbitos de la realidad, incluida la realidad social o la realidad humana y la realidad cultural. El interés técnico, que recordamos que buscaba el descubrimiento de leyes automatizadas que explican el comportamiento de cualquier objeto de estudio, y el objetivo del descubrimiento de dichas leyes es siempre el control y la manipulación, ¿no?, la dominación, en el fondo, del interés técnico. Y lo que le está diciendo Habermas es que en la actualidad las sociedades capitalistas lo que domina es un interés técnico y el uso de la razón que hacemos, nuestros conocimientos, cómo nos interactuamos con el mundo exterior para conocerle. En general, el interés que domina es un interés técnico y por lo tanto buscamos conocer al otro, pero buscando sus datos más elementales para poder construir leyes de comportamiento, poder predecir cómo van a reaccionar, cómo van a actuar, y también yo poder controlar y manipular su reacción. Es lo que llama la acción estratégica. La forma de actuar que se tiene en la actualidad generalizadamente, dice Habermas, es de estrategia. No, o sea, se construyen estrategias, se planifica una forma de controlar y de manipular al otro. Lo que yo busco con el conocimiento es predecir, dominar y sobre todo el control. Y ya el control ahora ya no va a ser solo, como pasaba en sus orígenes del interés técnico y de las ciencias naturales. Este interés técnico y este interés de controlar, dominar y manipular no se va a limitar ya a los objetos de la naturaleza, que había puesto el ejemplo del coronavirus, ¿no?, de un virus, pues lo queremos estudiar,
queremos descubrir sus leyes de comportamiento, cómo funciona, para controlarlo, o sea, por supuesto. De hecho, en el caso del coronavirus, para extinguirlo, a poder ser. O crear una vacuna, ¿no?, que lo pueda aplacar. Pues bien, lo que Habermas está denunciando o desvelando de la realidad social actual es que la acción estratégica que domina en la actualidad está guiada siempre por un interés técnico y, por lo tanto, a los seres humanos, a la sociedad en general, al mundo en su conjunto, no solo a los elementos naturales, sino que la totalidad de la realidad es estudiada como si fueran objetos naturales. Y por lo tanto, el objetivo último y el interés último de estos estudios es descubrir todos los datos, las leyes de comportamiento de las sociedades, descubrir las leyes que las rigen y controlar a las sociedades, controlar a los individuos y a los grupos humanos que lo componen. El objetivo, por lo tanto, es de control y de manipulación. Esto se ve muy bien pues, con la economía, ¿no?, y las leyes de la economía, ¿no?, los mercados. Parece que los mercados y las leyes del mercado dominan nuestras vidas. Es decir, que yo pueda vivir mejor o peor, que mi vida cotidiana, en el fondo, queda dominada y explicada por cómo las leyes de la economía se imponen en mi vida y la restringen, la limitan o la amplían. Pero que en todo caso son leyes que se estudian para, en el fondo, poder controlarlas, ¿no? Los grandes millonarios o las grandes riquezas o los que juegan en la bolsa, que serían, en realidad, estos hubieran sido estudios prácticos propios de la sociología, ¿o no?, porque la economía, en el fondo, es un producto cultural. Sin embargo, la forma de trabajar ahora en la economía, en las leyes, es descubrir leyes económicas para poder controlar, para poder predecir qué pasa y poder controlar y manipular la economía de tu propio país y de otros países, ¿no?, y de otros países. Es como una especie de competición. En el fondo, efectivamente, la historia, por ejemplo, también se va a querer dominar. Incluso la interpretación de la historia se hace para poder controlar y dominar el pensamiento que puede surgir de una interpretación del pasado. Es decir, la interpretación del pasado ya no es solo simplemente para comprender su sentido, sino que se va a intentar manipular y controlar esa interpretación del pasado para poder influenciar en cómo la gente piensa hoy. Es decir, que este interés técnico de objetivo último de manipulación y de control de la sociedad, sí que se pueden ver numerosos casos de la actualidad en donde efectivamente se da que el objetivo no es la comprensión sin más, sino que sería el interés práctico, comprender simplemente. No, hay un interés de manipulación, de control y de dominio en el estudio de cualquier objeto real, no solo los objetos naturales. También los objetos culturales, sociales, históricos, son estudiados desde una perspectiva o con un interés técnico de control y de manipulación. Esto lo denuncia Habermas porque considera que es imposible, o sea, que así no conseguiríamos un ser humano emancipado o libre. Necesitamos tener un uso de la racionalidad emancipadora, que lo que constituya sea seres humanos libres y que vivamos mejor, sin menos dominación, ¿no?, de forma emancipada. Este objetivo, el construir desde la racionalidad emancipatoria o desde el conocimiento emancipatorio, este análisis crítico que va a hacer de la sociedad actual dominada por un interés técnico, es en el fondo el motivo de toda la filosofía de Habermas, todo el objetivo de toda su filosofía. O sea, él escribe, digamos, y piensa y reflexiona justamente para conseguir hacernos ver el peligro que corremos de estar esclavizados, ¿no? De no emanciparnos si no somos capaces de darnos cuenta de todo lo que nos está dominando y de que incluso la forma que tenemos de utilizar la racionalidad es una forma competitiva, dominante, dominadora y manipuladora, que nos manipula a nosotros y que incluso nosotros mismos lo utilizamos de la misma manera para dominar a los demás. Habermas se va a oponer, por lo tanto,
a este interés técnico y a esta forma de utilización de la racionalidad técnica, presentando una teoría ética y política que se va a fundamentar en lo que él llama la teoría de la acción comunicativa, ¿no? La teoría de la acción comunicativa sería una forma de comprender las relaciones humanas más allá de una racionalidad técnica, ¿no? Sería una forma de comprender las relaciones humanas desde una racionalidad emancipadora. Esta teoría de la acción comunicativa, que es justamente la racionalidad que él enfrenta a la racionalidad técnica que se impone en la sociedad actual, la veremos, la vamos a ver en la siguiente clase. La teoría de acción comunicativa no solo es una teoría ética de relaciones interpersonales y personal, ¿no? De mi conciencia moral ética, sino que también va a fundamentar su teoría política, que veremos al final del tema, ¿no? Pasaremos entonces, como digo, en la siguiente sesión a explicar la teoría de la acción comunicativa en Habermas. Muchas gracias por vuestra atención y nada más. Nos vemos mañana con la segunda sesión, donde comenzaremos con la explicación de la teoría de acción comunicativa en Habermas. Espero que se haya comprendido. Nos vemos mañana. Adiós.